Esto que hemos visto es parte, solo una pequeña parte de lo que puede usted adquirir de la empresa heredera de este personaje que mira fijamente a la cámara de la policía estadounidense en 1985. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El personaje del que estamos hablando hoy nació en 1931 con el nombre de Chandra Mohan Jain en Kuchwada, estado de Bhopal, en la India. Pero con el tiempo se hizo llamar primero Acharya Rajneesh, luego Bhagwan Shree Rajneesh, época en la que fue conocido mejor como el gurú de los Rolls Royce. Luego afirmó que era la reencarnación de Buda y adoptó el nombre de Rajneesh Gautamanda Buda para finalmente autonombrarse Osho en 1989, un año antes de su muerte. Además de ser su último nombre, Osho es hoy una marca registrada del círculo interior de su secta, los 21 herederos seleccionados personalmente por él, dirigidos por Swami Prem Jayesh, que en realidad se llama Michael William O'Byrne, que es de Canadá, no de la India, quien al menos hasta hace algunos años tenía prohibida la entrada incluso en la India. Y este grupo mantiene un fructífero negocio con los libros e ideas cambiantes de Rajneesh, centros vacacionales de meditación, varios sabores de meditación para usted y los suyos y diversos productos y servicios adicionales, incluido un alucinante tarot Zen Osho y una multiversidad en Pune, la India, donde puede ir a aprender a meditar y conocer las ciencias esotéricas, entre otras cosas, mientras lo despluman, y que son los responsables de los productos con los que comenzamos este video. El Osho, marca registrada que ahora se promueve y nos venden como místico contemporáneo o algo así, no fue sino uno más de los muchos gurús o maestros indostanos que aterrizaron sobre la ingenuidad de Occidente en los años 70-80 a grupas del Maharishi Mahesh Yogi. Este último se había aprovechado del interés de los Beatles por la elevación espiritual para emprender el asalto a Hollywood y construir su propio imperio financiero. Ese imperio financiero fue tan sólido que resultó la envidia y la motivación de muchos gurús de la época que aprovecharon la ingenuidad de otros tantos occidentales para venderles los misterios de un oriente superespiritual e iluminado. Ese oriente es la India, donde todavía es preferible tener un hijo varón y en algunos casos se mata a las niñas cuando nacen, donde todavía hay matrimonios arreglados y donde en vez de medicina se tiene homeopatía y ayurveda. Pero los occidentales acudían a estos gurús cada uno buscando una receta que le gustara. La receta de Rajneesh empezó a atraer clientela ya a mediados de los años 70 como un producto diferenciado de su competencia. Lo que lo hacía singular es que, a diferencia de otros de su misma profesión, a Rajneesh le costaba muchísimo trabajo fingir ese ascetismo superior, ese desprendimiento de lo terrenal que también simulaban el Maharishi, el Sai Baba o su divina gracia Swami Bhaktivedanta Prabhupada, fundador de los Hare Krishnas. Ellos miraban con desprecio a lo material mientras acumulaban grandes cantidades de dinero y desplumaban eficientemente a sus adeptos. El problema es que a Rajneesh se le notaba a leguas que le gustaban las mujeres, el dinero, los lujos y los autos, en particular los de la marca Rolls Royce. Como paréntesis, su manía por estos autos lo llevó a ser propietario de 93 de esa marca. 93 Rolls Royces. 93 muy espirituales e iluminados Rolls Royces. Su afición a los placeres de la carne, como dicen los cursis, lo hizo crear su propia versión aumentada y corregida del tantrismo hinduista para permitirse todo tipo de actos sexuales únicamente a su gusto. En resumen, convirtió sus terrenales y vastos gustos de ciudadano de a pie en una filosofía de el materialismo es bueno. Un poco como Michael Douglas en la película Wall Street, cuando nos dice la avaricia es buena, pero con túnicas e incienso. Por lo mismo, Rajneesh desalentaba los matrimonios y la reproducción. La gente no debería tener hijos porque eso interfería con su desarrollo espiritual e interfería con que pudiera meter a más de sus adeptas bajo sus sábanas. Por supuesto que no es en lo más mínimo criticable que uno disfrute del sexo mientras no infrinja la ley. Tampoco lo es que se compre Rolls Royces si lo hace con dinero bien habido y no infringe la ley ni abusa de sus congéneres. Pero obtener todo eso con el rollo místico y presentándose alternativamente como un superhombre, un dios, un Buda, un maestro espiritual o un pobre hombre que no debería tener seguidores, porque no es un maestro espiritual, que también era parte de su venta, no parece tan honesto. Menos cuando usted infringe la ley muy seguido y acaba como el caballero posando para el fotógrafo oficial de las fuerzas policíacas. Menos honesto resulta también que sus ideas fueran todas recicladas de otros autores y que sus libros, como dicen sus propios seguidores, fueran con frecuencia escritos por mujeres de su entorno más cercano,
su harem, pues, partiendo de las conferencias que él solía dar, porque nunca escribió nada, pero ampliándolas y haciéndolas más bonitas. Tampoco obtiene alta puntuación de honestidad, no pagar impuestos o defender el sexo con menores de edad, cosas que, según algunos seguidores, nuevamente, Rajneesh hallaba natural y recomendable. Y tampoco es exactamente honesto tener a unos seguidores espirituales a los que se explota vilmente para amasar una fortuna económica, mientras a ellos se les mantiene en condiciones de vida poco recomendables en las instalaciones de la propia secta. Y por supuesto, todo el dinero que obtuvo Rajneesh fue porque se dedicó toda su vida a ser gurú o maestro, consiguiendo una gran cantidad de seguidores en la India y luego en Estados Unidos y en otros países. Dicho de otro modo, no trabajó un solo día de su vida, lo cual lo convierte en la envidia de muchas personas. Su manejo del asunto de ser gurú y vivir de los seguidores siempre fue pragmático y siempre buscó el apoyo de una mercadotecnia adecuada para llegar a más seguidores diciendo lo que fuera necesario, con lo cual sus enseñanzas eran bastante flexibles o de quita y pon. Todo lo que enseñaba ayer podía negarlo hoy si convenía. Así, por ejemplo, prometía que se iban a acabar las guerras, pero una vez una firma de relaciones públicas le dijo que las profecías apocalípticas tenían mucho rating entre los seguidores profesionales de gurús y a partir de ese momento predijo guerras y atrocidades que tampoco ocurrieron. Y cuando lo atrapaban cometiendo alguna barbaridad, acostándose con varias de sus adeptas, diciendo tonterías, contradiciéndose, consumiendo Valium y óxido nitroso como para llenar un dirigible, dice un exadepto, varios de sus exadeptos aseguran que era adicto a ambas sustancias, o tomando por asalto un pueblo, él decía que era por el Tantra o por algún ente espiritual inventado ad hoc esa mañana, que era parte de su camino espiritual. El punto es que Rajneesh era muy simpático y muy convincente y parecía honesto, con lo cual nunca le faltaron los seguidores. Decía Groucho Marx, la sinceridad es lo más importante, si sabes simularla, ya la hiciste. La sabiduría de Osho se puede calcular con sus afirmaciones, por ejemplo, cuando dijo India no necesita alta tecnología o cuando aseguró en el año 2000 se habrán terminado todas las guerras o las guerras que profetizó y que, como digo, tampoco ocurrieron. Como fuera, su simpatía, su defensa del placer sexual y del materialismo y una vena cínica y pícara le ayudaron a recorrer el camino al estrellato mediático y a una fortuna cuyos alcances aún no son del todo conocidos. Si le parece extraño que la gente adorara a un materialista cínico como él, piense en Donald Trump. Y como Donald Trump un día se ahogó en su propio pantano de cuentos. La antesala del imperio que hoy es el cuento de Osho pasa por su intento por conquistar Estados Unidos. No todo Estados Unidos, solo una parte, no solo espiritualmente, sino políticamente, y empezaba por hacerse del ayuntamiento de un pequeño condado de Oregón. Y es que en 1981 los seguidores estadounidenses de Rajneesh Osho, marca registrada, compraron una pequeña parcela, un ranchito de 26,000 hectáreas, situado entre los condados de Wasco y Jefferson, estado de Oregón, en los Estados Unidos, afirmando que allí querían hacer una comuna agrícola muy pastoril, muy mona, muy pegada a la naturaleza, el tipo de cosas que hoy siguen emocionando a los herederos intelectuales del hipismo vacuo. El lugar pasó a llamarse Rancho Rajneesh, y se empezó a construir en él una ciudad en la que llegaron a vivir 3,000 de sus seguidores, los llamados entonces y ahora todavía sannyasins. A ese lugar llegó a mediados de año el gurú en persona. Él ya llevaba un tiempo en los Estados Unidos, pero prefirió finalmente ubicarse en su propio terreno, rodeado solamente de sus seguidores, aunque tuviera que vigilarlos con personal armado. El revuelo que el gurú y sus seguidores formaron en la tranquila zona y en el cercano pueblo de Antelope hizo que cuando Rajneesh solicitó una extensión de su visado, las autoridades decidieran investigarlo un poco más a fondo. Esta investigación hizo evidentes dos problemas, según cuentan los registros del sheriff de Wasco. Primero, había una serie de matrimonios sospechosos entre seguidores estadounidenses y seguidores de otros países que parecían destinados solo a conseguir la estancia legal de los extranjeros, que eran bodas de conveniencia entre adeptos para aumentar el número de personas que estaban en su ciudad. Y segundo, el hecho de que la mudanza del señor Rajneesh de la India al país del dólar parecía estar relacionada con el hecho de que el caballero le debía al gobierno de la India unos 6 millones de dólares en impuestos, poco más o menos, cantidad que inexplicablemente no parecía dispuesto a pagar. Para 1982, los seguidores del rancho Rajneesh eran ya suficientes como para tomar por asalto la ciudad de Antelope. En una elección que convocaron en abril, ganó misteriosamente la propuesta de cambiar el nombre a la ciudad por el de Rajneesh, incorporando como pueblo
al rancho ahora llamado Rajneeshpuram, y a partir de eso empezaron a exigir información y apoyo en dinero público para sus actividades, cosa que enfureció a los residentes originales. En 1983, algunos visitantes externos a la comuna de Rajneesh, como el sociólogo Louis F. Carter, que escribió un estudio científico sobre la comunidad en la revista Contemporary Sociology en 1991, detectaron en la comuna el autoritarismo y la búsqueda del control total propias de las sectas, lo cual también era evidente en el intenso interés que tenía Rajneesh porque la comuna produjera dinero para satisfacer los caprichos del que ahora se consideraba a sí mismo un dios viviente. Los guardias armados con los que solía pasearse Rajneesh iban creando un pequeño ejército de incondicionales con armas de guerra, muchas veces también para mantener a raya a los propios fieles. El capítulo más estrafalario de esta historia vino poco después. Las tensiones entre los residentes de siempre y los advenedizos adeptos de Rajneesh llevaron a que estos últimos acumularan un importante arsenal, al tiempo que Osho predecía que el SIDA iba a matar a todas las personas del mundo, excepto a los de su comuna. Si usted se fija atentamente, eso tampoco ocurrió. Pero mientras eso pasaba, los Sannyasins se organizaron para que se produjera un intento de asesinato del médico de Rajneesh y otro del fiscal de distrito del condado de Jefferson, que se produjera el saqueo o incendio de la oficina de planificación del condado de Wasco y que se hicieran escuchas telefónicas y con micrófonos dentro de la comuna para tener totalmente controlados a los adeptos. En el colmo del esperpento, los seguidores del gurú cultivaron bacteria de salmonela y la esparcieron en bares de ensaladas de 10 restaurantes de Wasco, afectando a más de 700 personas. ¿Para qué? Buscaban influir en las elecciones de la comisión del condado, inhabilitando a los votantes locales con salmonelosis, mientras ellos traían a indigentes de varios lugares de Estados Unidos para que votaran por los candidatos del gurú. Este acto de los seguidores de Osho, de los Sannyasins, se considera hoy el primer ataque bioterrorista moderno y fue un aviso de actos terroristas de otras sectas como la de Aum Shinrikyo del gurú Shoko Asahara, que culminaron en un ataque al metro de Tokio con gas sarín. Buscando salvar su místico y espiritual trasero, Rajneesh culpó de todo a su secretaria y buscó una salida a lo que se estaba convirtiendo en un infierno jurídico y mediático. Entre otras cosas, por ejemplo, le devolvió su nombre original al pueblo de Antelope. Pero esto no tuvo éxito para calmar las aguas, así que tomó a algunos de sus seguidores, subió a su jet privado y trató de huir. Sin embargo, la Oficina de Inmigración y Naturalización lo detuvo y lo devolvió a Oregón, donde lo homenajearon haciéndole este retrato y lo llevaron a juicio. Al final, se acordó no sentenciarlo a una pena de prisión si abandonaba el país y se declaraba culpable de infringir las leyes de inmigración. Fiel a su autoimagen, por cierto, Rajneesh, cuando estaba en prisión, exigió una atención adecuada a su estatus superior. Solamente pidió comida especial y un trono, lo normal. Rajneesh volvió a la India dejando atrás a sus seguidores, varios de los cuales, en particular mujeres dirigentes, fueron a juicio y resultaron condenados por los intentos de asesinato mencionados, el ataque con salmonela y el fraude migratorio. Rajneesh se fue a recorrer mundo mientras sus seguidores pasaban a ocupar una celda en Oregón. Su secretaria, Sheila, que solía pasearse armada por el rancho de la secta, fue condenada a 20 años en 1986, pero inexplicablemente se le liberó por buen comportamiento en 1988, habiendo cumplido solo 39 meses de la condena, y se mudó a Suiza. Ahora Netflix está haciendo películas sobre ella. A partir de ese momento, Rajneesh recorrió 21 países en su jet privado y no lo dejaron quedarse en ninguno. Lo expulsaron de Grecia, pasó por España, anduvo en Uruguay, que fue donde se cambió el nombre a Osho, marca registrada, visitó Jamaica y finalmente volvió a Pune, India, donde tenía su ashram más grande y donde finalmente murió en 1990. Hoy en día ese ashram se ha convertido en el Osho International Meditation Resort, donde por solo 2.147 euros al mes puede usted asistir a su multiuniversidad e iluminarse. Pero las enseñanzas de Chandra Mohan, Rajneesh, Bhagwan, Buda, Gautama, Osho sobreviven. No solo las del misticismo blanducho y fácil de esperar de iluminación interna, sino las de cómo armar una comuna con extranjeros. Los mismos problemas de Antelope, curiosamente, se reprodujeron en 2007 con la empresa de Osho Melaleuca Properties, porque además de conflictos con la ciudad de Byronshire, donde están ubicados, hay acusaciones de bodas de conveniencia para llevar a Australia a numerosos sannyasins de otros países. Y esto no sabemos si está ocurriendo en otros lugares. Este es, pues, el místico contemporáneo que ahora nos están vendiendo, probablemente el místico menos místico de la era de Acuario que nunca fue.
Pero como ya hemos dicho, la charlatanería no se crea ni se destruye. Solo se guarda unos años hasta que la gente se olvide de los escándalos y ridículos del pasado y se saca de nuevo a pasear la gorra entre los entusiastas siempre dispuestos a redescubrir Oriente a tanto el kilo. Desde la muerte de Rajneesh, sus herederos no han dejado de luchar por apoderarse de parte de su incalculable herencia. La principal comercializadora de Osho es la Osho International Foundation, registrada en Zúrich, Suiza, que tiene un valor de unos 100 millones de euros calculados, ingresa aproximadamente 10 millones más al año calculados y está manejada por 5 occidentales que han adoptado, claro, nombres indostanos. Como sus competidores, se alza la Osho Friends International, que ha luchado por quitarles o denegarles la marca registrada Osho. La marca está confirmada como propiedad de la fundación en la Unión Europea, pero los tribunales de Estados Unidos han denegado que el nombre Osho pueda registrarse como marca. La lucha sigue espiritualmente por el espiritual dinero. Libros, vídeos, productos varios, fotos, reproducciones de pinturas supuestas o reales de Osho, todo es un negocio anual enorme. Pero mire, hoy los grandes timos de sectas, gurús, embustes y espiritualidad falsificada no aparecen en los medios de comunicación. Se ha perdido el interés periodístico por relatarnos quién está engañando a cuántas personas por cuántos millones, cientos de millones o miles de millones de euros. Parece que se ha legitimado todo tipo de embuste, todo tipo de engaño, todo tipo de supuesta iluminación, como si el New Age se hubiera convertido en parte de nuestra vida y no fuera solamente un momento lamentable. Pero la historia de Osho no es singular ni es única. Se repite con otros muchos gurús de la India, pero también se repite con otros muchos gurús de muchos otros lugares. Allá de vez en cuando alguien decide hacer un especial para desmontar lo que está ocurriendo dentro de alguna secta, o simple y sencillamente tienen que hacerlo porque la policía decidió echarle el guante a algún embustero, a alguien que se pasa de los niveles que parecemos estar dispuestos tranquilamente a aceptarle a los engañabobos. Cuando se pasan y la policía interviene, los medios de comunicación entran, a veces con no demasiado entusiasmo, a contar lo que está pasando. A nuestro alrededor hay numerosas sectas buscando adeptos, buscando quien pague, buscando seguidores, buscando las 3 cosas que han buscado los embusteros a lo largo de toda la historia: poder, dinero y sexo. A veces las autoridades han decidido no molestar a los seguidores, sobre todo si son muchos o algunos de ellos son muy poderosos, y dejan hacer y dejan pasar. El negocio de la espiritualidad es solamente el negocio del engaño. Lo que diga un maestro espiritual es lo que puede decir cualquiera si se pone a ello. Porque además todas las personas que buscan un maestro espiritual acaban encontrando a uno que ya refleja lo que ellos pensaban antes, que les da la razón, que es el gran vehículo de su sesgo de confirmación. Nadie que crea en el materialismo va a seguir a un gurú que realmente se oponga al materialismo, y nadie que sea totalmente espiritual, místico y ascético va a seguir las enseñanzas materialistas y francamente calenturientas de Osho. Los gurús son a la medida de sus seguidores, los seguidores son a la medida de sus gurús. No tendría nada de malo que alguien decida seguir a un maestro espiritual que dice exactamente lo que quieren oír, que les endulce la oreja y que repita aquello que les parece la verdad, y lo haga con una túnica, con un turbante, quizás con ruiditos interesantes y olor a incienso. Pero detrás de ello siempre hay una intencionalidad que acaba lastimando, dañando y perjudicando a la gente. Sea la cienciología, sea la secta del Sai Baba, muchas veces acusado de pederastia, sean las sectas católicas o cristianas, sean los extremismos islámicos, sea un grupo pequeño que sigue a un gurú de saldo como ocurrió en Waco, Texas, o sea una religión organizada con millones, decenas de millones o cientos de millones de seguidores, el riesgo siempre está allí y el riesgo se hace efectivo con demasiada frecuencia. Ojalá y en otros lugares existiera, como existe en Antelope, Oregón, una placa conmemorativa de la resistencia del pueblo contra la invasión y ocupación de Rajneesh de 1981-1985. Ojalá algún día podamos llenar las plazas de placas celebrando nuestra resistencia al engaño, al embuste, a la invasión de los mercaderes de la espiritualidad, de las sectas y las religiones grandes o pequeñas, porque será quizás esa nuestra gran celebración de la libertad dentro de nuestras cabezas. ¿No cree usted?
Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.